Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. We are sold out at the PPG Estamos en una Arena. completamente vendida arena PPG Paints en Pittsburgh, Pennsylvania. 14,584 personas. Pittsburgh, bienvenidos a Payback. El más reciente miembro del elenco de Raw, Jey Uso. Mira esta, a bailar. La culminación de una rivalidad dentro de una jaula de acero. ¡No desde allá arriba! ¡Un momento, un momento! ¡Zoe Stark! ¡Maltrato! Zoe Stark dijo hasta aquí. LA Knight mano a mano contra el Miz. Árbitro invitado especial, John Cena. LA Knight luciendo más legítimo que nunca esta noche. Rey Mysterio defenderá el campeonato de Estados Unidos contra Austin Theory. Ahí va, Rey retiene. Raquel Rodríguez puede que sea la mayor amenaza jamás para el campeonato de Rhea Ripley. Mira quién es aquí. Y la va a pagar. Y ahora Ripley, aprovechando la distracción. Seth Rollins contra el sensacional Shinsuke Nakamura por el campeonato mundial pesado. Lo que está en la mente de todos, la espalda lastimada de Seth Rollins. Rollins dijo que Shinsuke se enfocaría en esa misma espalda durante toda esta lucha de campeonato. Nakamura está destruyendo al campeón mundial pesado. ¡Oh, pedigree! Seth tiene una oportunidad. Rollins logra acomodarse. Big Satan. Seth Rollins sobrevive. La siguiente es una lucha callejera en Steel City, Pittsburgh. Esto es una locura. Atravesando a Dominic, rompiendo la mesa, ganó un centón bombazo. Para retener los títulos, JT McDonagh. Rhea Ripley con una lanza a través de la barrera de protección. Y Dominic Mysterio con el maletín de Money in the Bank. Wakataya Tukiti. Hola familia, bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Soto. Y qué evento primitivo, qué maravilla fue WWE Payback, qué gran fin de semana para todo el universo WWE. Ha habido grandes regresos de los que hay que hablar en el pasado SmackDown, pero en Payback la verdad es que, bueno, hubo títulos que se retuvieron, hubo títulos que cambiaron de mano, hubo superestrellas que crecieron. ¿Qué no pasó? Y bueno, primero deberíamos hablar del día del juicio, claro está, porque Finn Balor y Damian Priest, y realmente todo el día del juicio, logró hacer algo realmente gigantesco. Finn Balor y Damian Priest tienen los títulos indiscutibles en pareja de WWE, y la facción entera, el grupo entero, la familia entera está en ascenso.
tanto así que hasta las superestrellas adyacentes al día del juicio como J.D. McDonough se ve como que están subiendo en los rangos. ¿Qué significará todo esto? Pero familia, bueno, hay que dársela al día del juicio que logró gigantesca hazaña o lograron juntos en Payback. Y bueno, eso nos trae a cierta celebración que incluye a J.D. McDonough, porque el día del juicio llegaba a Raw a vanagloriarse, a lucirse y a lucir todo el oro que tiene la familia. Pero había cierto regalo para Damian Priest, para el señor Money in the Bank, un maletín, algo que hay que ver y que tal vez ayuda mucho a J.D. McDonough. Pero claro, tanta celebración tenía que atraer a ciertas superestrellas en contra del día del juicio, en contra de que Finn Balor y Damian Priest hayan salido de Payback y como salieron con los títulos indiscutibles en pareja de WWE. No, está bien, se están sintiendo muy bien acerca de ustedes mismos. Yo sé que Kevin Owens no está aquí esta noche, pero realmente ustedes pensaban que después de que se requirieron 5 de ustedes 5, los 5, para robarnos nuestros títulos indiscutibles en pareja, ¿realmente pensaban que íbamos a dejar eso pasar así como así? Aquí está el detalle. Ustedes están alardeando sobre tener todos los campeonatos y alardeando acerca de que son todos campeones. Pero cuando miro ese cuadrilátero no miro 5 campeones. Lo que veo son 5 excrementos robatítulos. Voy a decirlo de esa manera. Podría sonar peor. Y si soy honesto, una paliza muy especial es debida al que nos costó los campeonatos, el excremento más grande de todos, Dominic Mysterio. Yo soy un campeón. ¿Dónde está tu título, hombre? ¿Dónde está tu título? What do you say, Dom? ¿Qué dices, Dom? You got the cojones, amigo? ¿Tienes lo que se requiere, amiguito? ¿Quieres hacer esto? Dominic Mysterio isn't fighting Dominic Mysterio no se va a enfrentar a nadie esta noche, ¿está bien? Y si lo recuerdo correctamente, él no es el único que te hizo daño, así que si quieres meterte con él, Sami Zayn, ¿por qué no te metes mejor conmigo? Lucha contra mí. ¿Sabes qué? Estoy tan contento de que hayas abierto tu bocota porque nadie merece una patada de trasero más grande que tú y eso es lo que vas a recibir esta noche. J.D. McDonough hablando por el día del juicio, ¿o soy yo? Igual, esto se va a poner serio para él esta noche aquí. Bueno, familia, tal parece que J.D. McDonough está buscando probarse ante el día del juicio. Ahora, enfrentarse a Sami Zayn, eso no es un paseo en el parque. Mano a mano, Sami Zayn es un rival muy difícil. Lo hemos visto, su historia habla por sí misma. Pero bueno, una victoria aquí de J.D. McDonough será exactamente lo que necesita para recibir una invitación oficial de parte del día del juicio para que se una a los rangos. Y le está exigiendo que se ponga en pie porque Zayn sabe lo que quiere hacer. Va a terminar con él. Y bien. Por favor. Dominic Mysterio sacando a J.D. McDonough del peligro. ¿De dónde demonios salió? Vamos a empezar por ahí. Sami originalmente retó a Dominic Mysterio. J.D. McDonough dijo, enfréntate a mí. Y ahora Dirty Dom sale a ayudar a McDonough. Y no sé lo que hace recibir paliza ahora. Y Sami no se desconcentra lo suficiente porque ahí está. Como si no hubiese perdido un momento con J.D. McDonough, aunque el momento de la geluba tal vez sí pasó. ¡Qué derechazo para Dominic! ¡Hey, oh, oh! Y 1, 2 y 3. Pero sostenimiento pantalonil. Pero le agarró hasta el número de seguro social, por favor.
La victoria es para JD McDonagh. Dominic no tuvo las agallas de aceptar ese combate. Deja que lo haga JD McDonagh, pero viene a ayudarlo para que al final fuera un 2 contra 1. Por favor. Sami no ha terminado con esto todavía, desatando su frustración sobre Dominic. Dirty Dom. Ahí está suplicando la ayuda a McDonagh, tratando de huir de Zayn. Alguien se lo tiene que llevar. Y JD, no creo que esté pasando muy bien la prueba de Judgment Day. Directamente contra el poste. JD McDonagh finalmente llega a ayudar a Dominic. Y sal, vete de aquí, le dice. Lárgate, vamos, vete. Escapa del peligro, que yo me... De una manera u otra, aquí todo Charlotte va a ver una gelúa. Y eso me incluye a mí, Autuki. Patada gelúa para JD McDonagh. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. La siguiente contienda está pautada a una caída y es por el Campeonato Mundial Pesado. Seth Rollins. Yo ya te he destrozado. Nakamura está destruyendo al campeón mundial pesado. Te he destrozado como tú rompiste el código que compartíamos. Seth luchando contra el dolor. Seth Rollins con un pisotón salido de la nada. Llega como puede sobre Nakamura. Puede que hayas subestimado tu agarre sobre el campeonato mundial pesado. Pero fui yo el que quedó en pie en el campo de batalla. No tú. Sé que soy la razón por la cual soltarás ese agarre. Yo voy a prevalecer. Yo seré campeón mundial pesado. Familia, el ataque de Shinsuke Nakamura al campeón mundial pesado Seth freaking Rollins fue rápido, raudo, veloz e misericordia y nos dejó a todos preguntándonos cuál será el estatus de salud y bueno, cómo estará sobre todo la espalda del campeón mundial pesado Seth freaking Rollins. Y todos sabemos que Seth freaking Rollins es un campeón que lucha y es algo que quiere demostrar y ha querido demostrarle al universo vez tras vez que es un campeón de nosotros, que lucha por nosotros. Ahora, los médicos de WWE le aconsejaron a Seth freaking Rollins ni siquiera llegar a Monday Night Rollins, cosa que a él como que no le estuvo muy buena. Él sí iba a llegar a la marca roja como dueño de los lunes por la noche, pero llegaba aún más lejos de eso. No era solo llegar, era llegar y retar directamente a quien fue su oponente en Payback, Shinsuke Nakamura, retándolo en Raw. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Me doy cuenta de que solo hay una manera en la que puedo hacer que entres aquí y eso es darte lo que tú quieres otra vez. Así que, ¿qué dices? Si tenemos una revancha por el campeonato mundial pesado aquí y ahora. Pero está loco, Seth.
Y la cara de Shinsuke de... espera, ¿cómo? ¿Cómo? そんな気分じゃねえかな今夜は。おめえの望む未来は亡き者にしてやるからこの俺が黙って待ってろバカ。 Look, I'm not going to pretend to Mira, understand no voy your a native pretender tongue, que but I can entiendo only tu assume lengua that you are materna, accepting pero my challenge. solo puedo So what are asumir you que estás waiting aceptando for? mi Come reto, on así que ¿qué down estás here. esperando? Let's ¡Ven ring the aquí! damn bell. ¡Vamos a sonar la maldita campana! No. ¡No! Y eso sí fue N o no. Yo me pregunto lo mismo, Seth. Excuse me? Perdón, dijo usted, ¿cómo? Pero, No. no, que no. Ahora sí que me perdí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me tienes un tanto confundido aquí. Todos estamos un tanto confundidos. Vamos a tratar de clarificar esto. Vamos a tener aquí un combate por el campeonato mundial pesado, revancha, ¿sí o no? No, no, No. no, 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 no. ¿Cómo que no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sabes que Shin, eso no va a funcionar para mí. Yo entiendo, es el día del trabajo, pero la última vez que verifiqué es lunes por la noche, lo que significa que yo estoy en las de trabajar. Así que te guste o no, vas a recibir ese trabajo, hijito. Y por ahí va, se le balanza encima. Se va al trabajo y se va al trabajo en serio. Las ansias de desquite quedan aún más después de Payback. Y miren, miren la espalda de Seth Rollins. Médicamente le dijeron que no debía estar aquí. Mira, directamente a la espalda. Todo este juego cambió cuando el as irlandés entró por esa puerta. Van a desear nunca haber escuchado el nombre de JD McDonagh. Este ring es mi quirófano. Les gusta soportar el dolor, pero yo le doy la bienvenida. Todo el mundo va a descubrir que nunca se debe apostar contra un as. JD McDonagh. Familia, justo antes de Payback teníamos en cierta marca azul el regreso triunfal a SmackDown de John Cena. Así es que, bueno, tan emocionante como era ese regreso, y lo fue, hay otra superestrella que regresaba precisamente el mismo día, Jimmy Uso. Y a Jimmy Uso como que no le estuvo muy bien el regreso de John Cena. Sintió que ese regreso estaba robándole el brillo a su propio regreso. Así que Jimmy Uso como que tenía palabras para el dueño del trabajo arduo, la lealtad y el respeto, John Cena. Son exactamente iguales, hombre, porque ¿cómo es John Cena? ¿Cómo Roman Reigns? La respuesta es maldita, sea bien fácil y sencilla. Ustedes toman y toman y toman y toman y toman y toman. La única diferencia entre Roman Reigns y tú es que tú haces lo tuyo de arrebatar y tomar y quitar con una sonrisa. Creo que se está desesperando John Cena y eso no es bueno para Jimmy, ¿sabes? I gotta stop you for a second. Debo detenerte por un momento. You've had a lot on your mind. Tienes all right? mucho en la mente en este momento. Sí, You've lo had a entiendo. crazy run. You're probably thinking Tienes of a una lot of locura, things. quizás You've estás made some pensando rash demasiadas decisions and cosas, you're trying to tomas make decisiones sense of it all in your irracionales, head. tratas de hacer sentido en tu cabeza.
I've been wanting to say this to you for Yo te 3 he querido years decir esto a ti por 3 años. because I've only been thinking Porque of solo he estado one thing. pensando yo en una cosa. The wrong Uso quit. El uso equivocado renunció. Take that. Toma eso. Agárrame esa. Que John Cena no, No, lo no, pide, no, se no, dispara no. directo. ¡Dios mío! No podemos comenzar así. Ajuste de actitud para Jimmy. Y este sí que trajo actitud y se la han ajustado. El 16 veces campeón del mundo. Pero qué una locura. ¿Qué forma de comenzar este programa? Un poco de por favor, que alguien me lo explique. Mira, no ha perdido un paso. Déjenme hablarles. ¿Quieren saber sobre la mega estrella? ¿Sobre hablar cómo es? Estoy poniendo bajo aviso a todo el elenco. Y probando lo que digo. Respaldando lo que digo. Y encargándome de los negocios. Bueno, si no saben nada, y obviamente no saben nada, entonces solo sepan esto. Hay una diferencia entre estar en el juego y gobernar el juego. ¿Y de quién es el juego? El juego es de la mega estrella LA Knight. Yeah. Familia, desde su introducción en el 1979, el Campeonato Intercontinental ha sido portado por un inmenso número de miembros del Salón de la Fama, de campeones mundiales. Y hay cierto récord que lleva pautado, 35 años. Estamos hablando de 454 días. Esa es la cantidad de tiempo que el Honky Tonk Man portó el Campeonato Intercontinental. Gunther llevaba 451 días y estaba buscando rebasar el récord del Honky Tonk Man. Ahora, en su camino estaba Chad Gable, un individuo que logró vencer a Gunther, quien no había sido vencido en tanto tiempo, una victoria por conteo fuera, así que no ganaba el título. Pero esto trae a Gunther con ánimos de destrozar a Chad Gable, de sacarlo del camino, de realmente rebasar el récord. Y a Chad Gable diciendo, bueno, yo puedo vencer a este hombre. A Chad Gable buscando hacer historia propia, ganando su propio título individual por primera vez en su carrera en WWE. Y con todo esto en juego, con tanta historia, tanto prestigio, tanto poder, con el título en juego, veíamos enfrentados a Chad Gable y a Gunther por el campeonato intercontinental en el evento central de Raw. ¿Cómo le ha estado devolviendo todo? Gunther está en problemas. Miren, ¿cuándo han visto a Gunther así de cansado, así de disminuido? Pero Gable dijo, me bajé los tirantes, ahora los vuelvo a subir para bajarlos, porque llega el momento de la verdad. ¡Lo tiene listo! ¡Qué poder! 1, 2, ya. 2,5. Pero esa fue la mejor oportunidad de Chad Gable de ganar este campeonato, de ganar esta contienda y el campeonato. Y no puedo creer que Gunther haya hecho tan cerca de la victoria. Pero igual esto no ha terminado hasta que termina. Y ahí se lanza. Le esquiva la pierna. Realmente Gunther no se sale con la suya. Le da la vuelta, pero no la suelta. ¡Qué poder! ¡Qué agilidad! Y miren, le pone allí el triángulo en la pierna para apresarlo aún más. No lo hace en pie, pero sigue arrastrándose, tratando de cargar el peso del cuerpo de Chad Gable. Vuelve a retroceder Gable. A la cara varias veces. A patada de... y ahora lo pone en una dormilona. Y hay poder en el campeón. Rápido, esto pasó a mal para un Gable que estaba dominando, que parecía cerca de la victoria. El universo está gritando el nombre de Gable. Pero ¿y cómo es posible que tenga este poder? Son 250 libras la que tiene encima. Y de esta manera, ¿se imaginan? Casi se dan 1, 2, 3 ahí. ¡Wow! Caído y de cabeza ahí. Justo
algo así con ese bombazo, pero dice que tiene más para el arrollador absolutamente con este lazo. 1, 2, 3 y Gunther hace historia. Aquí está el ganador y todavía campeón intercontinental. El general del ring, Gunther. La familia de Chad Gable a lágrima viva luego de una ejecución de verdad igualmente histórica de Chad Gable. Tiene que estar muy orgulloso de su trabajo. El final, un lariat, lazo poderoso de parte de Gunther, selló el destino para Chad Gable, diseña el destino de Gunther como el campeón intercontinental de reinado más largo en la historia. Sin duda pasa a serlo. Gran camino, difícil noche para Chad Gable y para muchos, pero gran camino el de Gunther. ¡Qué mensaje el de Cody Rhodes en Payback! ¡Qué manera de, como dicen por ahí, dejar caer el micrófono! Y esta próxima semana, la pesadilla estadounidense regresa para tomar ese micrófono que dejó caer. Pero ¿qué tendrá que decir Cody Rhodes luego de traer a Jey Uso a los lunes por la noche? Nos enteraremos esta próxima semana en Raw. Y Raquel Rodríguez llevó a Rhea Ripley a su punto de quiebre en Payback. Es la verdad. Y esta semana en Raw espera hacerlo otra vez, pero esta vez con un resultado completamente diferente. Oh sí, porque Dirty Dominic Mysterio tiene prohibido acercarse al ring. Raquel realmente va a tener a Rhea Ripley mano a mano. Son dos de las mujeres más poderosas en toda WWE y se van a ir a la guerra por el campeonato mundial femenino. Esta va a ser una batalla brutal de principio a fin. Y Shotzi ha recibido ayuda, sin duda inesperada, de Charlotte Flair, pero la reina habrá logrado nivelar las cargas en contra de Damage Control. Bueno, nos vamos a enterar cuando Charlotte Flair y Shotzi se unan para enfrentarse al equipo de Bayley y la campeona de WWE, Io Sky, en el próximo SmackDown. Hemos estado viviendo semanas electrizantes en el universo WWE y vienen muchas más en camino. Nos espera mucho. Y aquí estaremos analizando y hablando de toda la acción de WWE semana tras semana contigo aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima aquí en tu programa.